más o menos, ¿no? Por allí anda la idea. La idea es que se utilice en protección. Y el otro uso es para determinar las potencias de cortocircuito en las barras, que nos permiten escoger los equipos adecuados para ese lugar. La potencia de cortocircuito varía en cada barra, entonces obviamente cuando está cerca de la fuente tiene un mayor valor, y cuando estás en el extremo tiene otro valor. Entonces significa que si nosotros colocamos cerca a la fuente, a una central, una subestación, esta tendrá pues que soportar mayores corrientes de sobrecarga, ¿no? Corrientes de cortocircuito. Mientras que si lo colocas en la cola, no, van a determinar ustedes que los valores son ridículos, toda vez que ustedes eso lo comprueban, ¿no? En casa ustedes tienen tomacorrientes y tienen interruptores. Cuando en casa ustedes maniobran el interruptor, prenden, apagan el interruptor, ya sea para conectar la tele, para conectar la computadora, entonces utilizan el toma corriente y para el switch para las luminarias. Cuando ustedes desconectan una carga, siempre van a sentir, o en algunas ocasiones si la corriente es alta, van a ver una chispa. Pero como la potencia de cortocircuito es ridícula, entonces no afecta al aislamiento de tu toma corriente, y tampoco, pues, como ustedes lo saben y lo han visto, afecta al interruptor, toda vez que ustedes utilizan la mano para prender y apagar las luminarias que ustedes deseen. Entonces, dicho esto, vamos a empezar, ya que hoy día vamos a intentar terminar temprano para que ustedes, como es natural en todo joven, no vean el partido, a no ser que no les interese, nos vamos hasta las 6, ¿no? Hasta las 5. Eso ya, si no les interesa, tranquilo nomás, entonces llegamos hasta las 5. ¿Qué dicen ustedes? Profe, somos peruanos, profe. Partido, profe. Hay que darle entonces, hoy ganamos, profe, hoy ganamos. Ganamos. Vamos a correr un poco, obviamente con toda la calma necesaria como para que ustedes entiendan lo que le vamos a señalar. ¿Y a qué hora nos retiramos? 3:45, profesor, ¿puede ser? 4. Muy temprano, ¿qué vas a entrenar o vas a hacer? La canchita, Para entrar a la cancha, ¿qué cosa? Profesor, estoy preparando mi Juan, profe. Ya se acerca la fiesta de San Juan. Mañana es San Juan, profe. Estoy preparando mi Juan. Hay que hacer el ritual, Bueno, profe. tú nomás, pues, porque los demás no saben lo que es San Juan. Escucha, profesor, tienen que venir acá, pues, que no saben lo que es San Juan, la fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan. Bueno, pero si van allá, yo no quiero que vayan porque van a quedarse casados como alguien. Profesor, la fiesta de San Juan acá es bien reconocida. Ahorita toda la gente está haciendo su Juan ahí afuera de su casa. Claro, bueno, además hace calor. Bueno, seguimos porque si no vamos a un poco demorarnos. Entonces salimos a las 4 en punto para, digamos, ustedes se acomoden, ¿no? Vamos a tratar de cumplir el cronograma de trabajo y además las 2 sustentaciones que ya tengo preparado, que ustedes van a hacer. ¿Qué? Bueno, la idea es esa. Clase 9, semana 10. Bueno, vamos a comentar en la primera parte hoy, ¿no?, lo referente a los tipos de falla que existen, obviamente los conceptos y el cálculo de fallas en redes, ¿no?, que le va a permitir a ustedes, ya con la experiencia que tienen,
va a ser mucho más sencillo, más fácil, porque al comienzo ustedes tenían que descubrir, ¿no?, caídas de tensiones, corriente por las líneas. En cambio, aquí es una aplicación, es full aplicación, por lo tanto ya van a ir directo a hacer los cálculos. Entonces, ¿qué es análisis de fallas? Simplemente es el cambio brusco de la operación normal de un sistema, ¿no? Está trabajando tranquilo y por allí, digamos, una fase cae a tierra, o dos fases, y como es natural, nada en la vida es seguro, nada en la vida, digamos, en el mundo, ustedes pueden decir que esto es completamente seguro. Así ustedes vivan en una burbuja, así ustedes se protejan de cualquier percance o piensen, ¿no?, de que están protegidos, siempre hay una eventualidad. Lo que necesitamos es que la eventualidad sea pues muy esporádica, ¿no?, y trabajar para eso. Por eso es que nosotros cuando trabajamos en sistemas eléctricos, como ustedes lo van a hacer permanentemente, luego de aquí a 2 años más o menos, van a querer que nunca falle. Entonces, eso es grandioso. ¿Por qué? Porque les aminora mucho desgaste, ¿no? Cuando hay fallas, obviamente que uno se desgasta porque tienes que descubrir y después tratar de que eso no se repita. Por lo tanto, es mejor prevenir en el momento de los diseños. Por eso es que se hacen las pruebas en campo antes de meter cualquier sistema eléctrico, cualesquiera que sea, ya sea grande, ya sea chico, ya sea en una subestación, sea para una empresa, incluyendo en una casa, ¿no? Ustedes saben que cuando ustedes van a recepcionar la casa, ¿qué hacen? Por lo menos prueban si hay tensiones en cada uno de los tomacorrientes, ¿no? Entonces, y que todos funcionen adecuadamente, los interruptores, con la, digamos, idea de que ustedes van a estar salvaguardados. Entonces, cuando estamos operando normalmente y ocurre una perturbación, entonces a esto simplemente se le llama falla. No hay mayor. Pueden decir otro nombre, pero en simple es eso, ¿no? Como señalo en el segundo párrafo, no existen sistemas 100% seguros. Así querramos, siempre estamos sujetos inclusive a acciones externas, ¿no? Bueno, ¿para qué se hace o realizan los estudios de fallas? Simplemente, ya hemos comentado en muchas ocasiones, principalmente para coordinación de los sistemas de protección. En la coordinación de los sistemas de protección nos ayudamos, ¿no?, de los transformadores de corriente, transformadores de tensión, relés, interruptores, digamos, en un sistema físico. Pero con los estudios nosotros vamos a saber, ¿no?, más o menos de forma aproximada, no completamente certera, qué corriente va a pasar por el lugar donde estamos colocando un relé. Entonces debemos verificar que tanto las tensiones de transformador de tensión y las transformadores de corriente pues sean a los adecuados y respondan adecuadamente para que el relé trabaje. El relé trabaja, el relé observa, el relé mira que hay una falla, entiende que hay una falla, entonces él manda al interruptor a abrir, ¿no? Ahora ya creo que ahora estamos empezando a tener una idea de lo que viene en el curso de protección. Como verán, los interruptores tienen que actuar sí o sí, pero ¿cómo sabes que el interruptor va a operar? ¿No? Es igual que una persona. A uno lo ponen ahí de guachimán y después de repente pues uno piensa que está cuidando no adecuadamente lo que le encargaron, pero se quedó dormido. Simplemente, llanamente se quedó dormido y bueno, pues en ese lapso que estuvo dormido no protegió el encargo, ¿no? Entonces igual es el interruptor. ¿Cómo sabe usted que está adecuadamente presto a responder ante una perturbación? Eso lo veremos cuando veamos protección. Entonces, pero como pueden entender, ya uno con los cortocircuitos, con las ya sabe qué corriente va a pasar aproximadamente, no es esa corriente la que va a pasar,
pero sabemos que por ahí va a pasar y todo el resto debe pues a contribuir a que la falla se despeje, ¿no? Y el otro uso es el planeamiento de los sistemas eléctricos. Entonces, si yo hago una ampliación de una línea o deseo ampliar una línea, a ver qué potencia de cortocircuito tiene esta ampliación, qué me sube, me baja, no lo sé, ¿no? De hecho, si usted coloca dos generadores en paralelo, la potencia de cortocircuito va a ser mayor, obviamente va a ser mayor a que esté uno, ¿no? La lógica dice eso, ¿no? Entonces, y se comprueba que es así. Entonces, ¿qué ha pasado si yo agrego un generador a una barra? Pues simplemente la potencia del cortocircuito en esa barra va a ser mayor que antes. Pero, ¿qué pasa si yo pongo un transformador en paralelo? Un transformador en paralelo también va a disminuir la impedancia, pues, equivalente de los dos transformadores, porque antes era Z, ahora son dos Zetas en paralelo, y dos Zetas en paralelo es Z medio como equivalente, entonces va a disminuir la impedancia que se opone a la falla. Entonces, ¿qué va a pasar? La potencia del cortocircuito va a aumentar. Entonces, todos los lugares donde aumenta, disminuye, ustedes pues lo hacen en los estudios de preoperatividad y luego en el de operatividad. Ok, entonces eso es planeamiento. Bueno, ¿cómo es que se comporta cuando ocurre una falla, las ondas de senoidales que nosotros conocemos? Pues al comienzo hay una gran corriente, luego pues pasa un tiempo, digamos 20 segundos, y luego se vuelve permanente si es que la falla continúa, ¿no? Entonces ustedes pueden graficar con MATLAB sin ningún problema o con cualquier otro programa, digamos, las ecuaciones que están allí. Bien, y que debe salir similar al que está allí. Bien, preguntas, jóvenes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que acabo de decirles? ¿No? Lo que acabo de decirles es que nosotros tenemos, antes de la falla, un sistema completamente balanceado, como lo estoy indicando, entonces tenemos está trabajando adecuadamente, secuencia ABC, tenemos las tensiones entre fases equilibradas, y puede que una fase se vaya a tierra. Cuando una fase se va a tierra, significa que la fase se va a tierra. Como pueden observar en el después, ustedes ven que BA es diferente que BA antes. BA después es antes. ¿Por qué? Porque ha disminuido. Y inclusive si no hay fallas, ¿no? Resistencia de arco, esta BA puede ser igual al de la punta del triángulo. Entonces, depende si existe una resistencia de arco para que permanezca en un BA un poco menor, por supuesto, que el anterior, que era BA, completamente equilibrada. También puede haber dos fases a tierra, dos fases se juntan dos fases, ¿no? Como que en este caso estamos viendo que las fases BC se han producido un cortocircuito, se han juntado con vamos a llamarle pues con un alambre, con una varilla, se hace un cortocircuito entre las dos barras, y dependiendo también si hay una resistencia de arco, en esta falla, puede permanecer de esta forma, ¿no? Pero si no existiera, obviamente B con C se van a unir, ¿no? Bueno, ¿a qué se produce? ¿Por qué se producen? Las causas, ¿no? De las que hay que hay en el ambiente y que producen fallas. Hay diversas, ¿no? Una de ellas es condiciones climáticas adversas. Eso es obvio, porque descargas atmosféricas, lluvia, granizo, hielo, neblina, mucha calor, ¿no? Como ven allí en las figuras, ocasiona pues cortocircuitos. También el medio ambiente, hay una contaminación, que hay una gran corrosión, choque de materiales arrastrados, y infinidad digamos,
de causas dentro del medio ambiente, ¿no? A alguien se le ocurre, pues, acercarse con una escalera, ¿no? También, o alguien choca, digamos, ocasiona el movimiento de la línea, también, ¿no? Hay otros que son actos de Dios, ¿no? Las inundaciones, los movimientos telúricos, como anoche, terremotos, huracanes, eso no son, pues, digamos, del medio ambiente, sino son actos, o mejor dicho, son movimientos que uno no controla, ¿no? No sabe ni cuándo ni cómo, porque aparece un movimiento telúrico y se acabó. No, el más grande sismo que hubo en el Perú fue uno que ocurrió en la época del virreinato. Según dicen, que creo que llegó a grado casi 9, ¿no? Entonces, obviamente, pues, con ese grado, todo se hace pampa, ¿no? Igual a lo que sucedió hace muchos años, no muchos años tampoco, porque en Ica se volvió prácticamente una pampa, ¿no? Entonces, y en Lima también ocurrió eso, pero no tanto. Pero el más grandioso fue en Concepción, Cusco, Concepción, Chile, ¿no? Donde, como ustedes sabrán, toda la ciudad se vino abajo porque hubo un movimiento telúrico grado 9, ya eso, pues, digamos, nadie hace una casa para eso, ¿no? Obviamente que tendrías que ponerle, no lo sé, pues, una especie de amortiguamiento, ¿no? A las casas debajo, para que cuando viene el movimiento telúrico se mueva la casa, ¿no? Como que yo les he contado, les he contado, ¿no? Un tema muy, digamos, hablado en el mundo fue que un banco de capacitores de General Electric quedó parado completamente en Concepción, Chile. Todo abajo, los interruptores, seccionadores de una subestación, obviamente que todos partidos, pero el capacitor en serie de General Electric estuvo parado, no se cayó, y inclusive estaba en una plataforma. A raíz de eso es que General Electric, pues, comienza a tener un éxito total en el mundo, ¿no? Porque si te garantiza que no se va a caer en un sismo, grado 9, y tiene pruebas, ¿qué más, pues, no? Entonces, así ocurrió. Bueno, después vienen los animales, aves, por ejemplo, ¿no? Un cóndor pasa por la línea de transmisión, abre las alas y ocasiona un cortocircuito entre dos fases. Adiós cóndor, y solamente sale cóndor asado, ¿no? Los roedores, obviamente que era un problemón antes, porque ahora no tanto, porque los cables ya son a prueba de roedores, o sea que se le gasta el diente, ¿no? Pero antes no, lo hacían huecos los roedores en los cables de baja tensión, se lo comían. Entonces, pues, llegaban hasta el cobre y pan, cortocircuito, adiós ratón, pero ya te había malogrado el sistema, ¿no?, de baja tensión. Bueno, en estos tiempos esto no hay, porque ya los que hacen los cables, las fundas son a prueba de roedores, ¿no? El otro es actos de vandalismo, choque de vehículos sobre postes, ¿no? Obviamente que los borrachitos son los primeros que ocasionan en algunas ocasiones el choque de vehículos en el coste, y cuando vas a la comisaría le dice, pues, jefe, el poste se me cruzó, dice, ¿no? Entonces, pero ya está fregado, pues, ¿no? Actos de vandalismo, obviamente, ¿no? Terrorismo también, ¿no? No sé si les comenté, en la época del terrorismo, Mantaro Lima, la línea de transmisión 220, fue todas las torres dinamitadas, ¿no? Entonces eran otros tiempos, una lucha sin cuartel con ellos, ¿no? Nosotros levantábamos, ellos tiraban al suelo, levantábamos, tirábamos al suelo, ¿no? Y teníamos que inventar torres básicamente de reemplazo temporales, ¿no? Para que venga la energía, ¿no? Han sido años muy difíciles, ¿no?
Obviamente que eso no lo saben ustedes, pero finalmente pues ahora toda esa línea es nueva, la línea Mantaro-Lima, Mantaro-Pisco, porque hay un triángulo allí, Mantaro-Lima, Mantaro-Pisco, Pisco-Lima, entonces hay un triángulo allí en la línea que sale de Mantaro. Bueno, entonces terceros, esos son terceros, propios de la red. Entonces tenemos aquí en propios de la red error de operación. En lugar de abrir un interruptor, abre un seccionador. Bueno, eso todavía puede pasar en baja tensión. Y de hecho pasa, ¿no? Por eso que los operarios tienen que ser altamente calificados, ¿no? Que no tengan pues, problemas de que le sacaron la vuelta, que digamos tienen problemas psicológicos, nada, porque de hecho es la vida de la persona, se equivoca y se equivocó y ya fue, ¿no? Entonces, error de operación, por errores de operación antes han fallecido muchos, ¿no? Y más aún todavía en algunas ocasiones, como ya les he contado, creo en otra ocasión, que cuando nosotros somos bastante buscados como ingenieros porque dominamos algo invisible, ¿no? La electricidad es alguien que no lo ve. Ustedes pueden ver tirado pues un cable en algún lugar, digamos, un cable que sale de la tierra, en algún sitio, ustedes no creo que no lo toquen, ¿no? Porque ustedes saben que puede estar tensionado y adiós. Pero esa idea no lo tienen otras personas, ¿no? Entonces, hay un cable que bestial, cobre, ya, porque puede estar tensionado. Y ha ocurrido casos de ese tipo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos un valor agregado, que dominamos un ambiente un poco difícil de entender para muchos, pero fácil para nosotros. Entonces, las sobrecargas también, ¿no? Ocasionan problemas. Es decir, yo tengo mi cable para que soporte 20 amperes, si le pones 40, obviamente que va a reventar, ¿no? Porque la temperatura se funde el aislamiento y adiós. Por eso es que nosotros tenemos que calcular adecuadamente los conductores o el equipo que vamos a utilizar para determinada carga. Instalación y construcción deficiente, esto abunda, ¿no? Por la falta de experiencia. Falsa operación del sistema de protección, sí ocurre en sistemas, ¿no? En vez de abrir por ejemplo, ¿no? Se le da un sobrealcance, ¿no? Indebido, entonces él, en lugar de abrir en la primera zona, abre la segunda zona como si fuera primera. Entonces ve mal, ¿no? Ve mal. Entonces, ese tema ha ocurrido muchas veces. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, ¿no? Y yo tenga una línea de transmisión protegiéndolo con relé de distancia, una línea tiene 100 kilómetros. Entonces, y la siguiente línea puede tener 20 kilómetros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Si yo ajusto mi relé para protección a la línea primero, y como segundo, como relé de respaldo a la línea que está en la vecina, pero el error nada más, el simple error, ¿no? De más o menos 5%, te fregó porque la impedancia de la otra línea puede ser tan ridícula que no ve la línea que sigue, sino la tercera. Entonces, el sistema de protección puede ocasionar, digamos, una falsa operación. Para eso están ustedes. Bueno, equipo y diseño adecuado, ya lo hablamos, envejecimiento, es todo en la vida envejece. Nosotros también. Ustedes eran chibolitos, ahora están buen mozos, todos están ahí pendientes de las clases, a cumplir sus tareas, pronto ya van a tener barba, después barba blanca, se van a casar, van a tener hijos, entonces de ahí ya cada vez pues se van a volver calvos. Todo envejece, todo envejece en la vida, incluyendo todos los equipos, ¿no? La temperatura que atraviesa o a la cual está sometido el equipo siempre origina mayor desgaste, mayor envejecimiento, más rápido se envejece. En la medida que estén más fríos y, digamos, estén en un ambiente no hostil, obviamente que el envejecimiento, pues, demora. Igual que nosotros, ¿no? Si vivimos en un lugar en la cual tienes buena comida, ¿no? Buen clima,
no te jode, entonces uno vive pues más años, más tranquilo, ¿no? Pero en sitios donde hay turbulencia, ¿no? De la sociedad, un poco también uno se estresa. Mal funcionamiento, obviamente, ¿no? Puede pues causar una falla, ¿no? Funciona mal, pues, ¿no? Es decir, en lugar de tener 60 Hz, ¿no? Girar a 60 o darte 60 Hz no da, da 50, pues ¿qué vamos a poder pues nunca poner en paralelo con un sistema de 60, ¿no? Y el otro tema importante es defecto de fabricación. Los fabricantes normalmente quieren entregar un producto de menor precio, pero el menor precio normalmente está asociado, ¿no? A la calidad, normalmente, ¿no? Pues, es decir, eso ustedes lo ven, ¿no? Por ejemplo, ustedes que son muy asiduos a los celulares, ¿no? Ahí pueden ver tranquilamente, ¿no? Si uno pues que un celular chanchito, ¿no? Obviamente que no pues no trabaja bien, los números no se notan, tecleas un número, te sale otro número. Entonces, pero ¿por qué? Por el costo, ¿no? Siempre la calidad a veces va asociado, a veces, digo, no siempre, al costo. En general sí, pero no siempre. En cambio, el que tiene alta gama no tiene ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque paga más, pues, ¿no? En lugar de pagar 100, pagó 5.000 soles, no le van a vender, pues, cosas que no son realmente recontraprobadas, ¿no? Aunque por allí también, pues como ustedes saben, las empresas fabricantes, como ustedes ven, te dan una versión, al mes siguiente otra versión, porque se equivocaron en alguna cosa en la anterior, pero ya te jodieron porque pagaste un montón de plata, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son las fallas? Hay muchas fallas, en realidad pueden haber muchas fallas, y se pueden estudiar las fallas que nosotros nos imaginemos. Aquí estoy listando algunos. ¿Qué fallas hay en transversales? Monofásica a tierra, ya lo hablamos. Entre dos fases, ya lo hablamos. Luego, dos fases a tierra, que es diferente a entre dos líneas, ¿no? En la anterior no toca tierra, en la segunda sí, en la tercera sí. Trifásico entre líneas y trifásico a tierra. O sea, es decir, yo puedo, pues, entre las tres fases hacer un cortocircuito, pero también puedo tener las tres fases tiradas a tierra, ¿no? Y también existen otros tipos de fallas. Fase abierta, dos fases, impedancias. Bueno, esto es lo que normalmente yo presento, hay algunos otros más, pero ya no son relevantes. Bueno, pero ¿cuáles son los más importantes? Es lo que ustedes también deben saber, ¿no? Los más importantes, o mejor dicho, los fallos que más se ocasionan, o existen, o se presentan en una red, es la falla monofásica a tierra. Digamos, un 70% de fallas corresponden a fallas monofásicas a tierra. El resto ya se reparten después viene la de dos fases, la de tres fases, no, la de dos fases a tierra, y como último porcentaje, digamos, en fallas que debe ser el 2%, 3%, que es la menor, es la trifásica. Porque es imposible, pues, ¿no? Que tres fases converjan así en un mismo instante para que se produzca una falla trifásica, ¿no? Eso es como si tú citas a tres personas a un lugar y justo lleguen en el mismo momento. No, eso no es posible, pero el que se usa más, por si acaso, el que se usa más para los ajustes. Eso es, ¿por qué? Porque es mucho más fácil de estudiar, ya lo veremos un poco más adelante, ¿no? En la tercera lo vamos a ver. La siguiente no creo, sino en la tercera. Entonces, la que ocurre más, con más frecuencia es la monofásica a tierra, por si acaso, un 60 a 70%, dependiendo del lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cae una fase a tierra, vamos a suponer que sea un poste, pues no, vamos a suponer que sea un poste que cae. Obviamente las tres fases no van a caer al instante, sino cae la primera fase, cae la segunda a tierra y después al final caen las tres fases. Entonces, como ven, es una consecuencia de la falla trifásica. No es que
haya ocurrido una falla trifásica, ¿no? Ustedes tienen que tener presente lo que les estoy diciendo. Hay también fallas múltiples, ¿no? Por ejemplo, puede haber una falla a tierra, una fase a tierra, y luego la falla entre dos fases, ¿no? Entre dos fases. O también dos fases a tierra y una línea abierta. Son fallas, pues, que ocurren, que puede ocurrir, pero tómenlo como una idea académica nada más, como que les estoy contando un cuento, ¿no? No lo vamos a estudiar porque en la práctica no se utiliza tampoco en los ajustes relés, sino que la posibilidad que existe sí hay, pero de que dos fases se abran en un momento y la otra en ese mismo lugar cae a tierra, pues la probabilidad pues es ridícula, ¿no? Muy, está fuera del 5%, está en la cola de la normal, ¿no? No va a ocurrir esa falla, pero puede, ¿no? En realidad en la vida nada es imposible, pero que puede ocurrir, sí puede ocurrir, ¿no? Entonces hay casos fortuitos, increíbles, ¿no? Increíbles, ¿no? Como una idea pues que a ustedes les puedo señalar fue que una vez yo estaba viajando de la Niña a Piura, de la subestación, y siento un clic así en la camioneta. Clic, ¿qué será? ¿Y qué había pasado? Una piedra había sido pues vamos a ver, tirada por un camión, ¿no? Una piedrita que estaba llevando un camión, esas que llevan, los camiones que llevan cascajo, piedra chancada, había caído a la pista y esa piedra chocó en el radiador y más allá se paró el carro por calentamiento, ¿no? ¿Qué había pasado? Que había destrozado el radiador, le había hecho un hueco esa piedra. Uno hace lo mismo. Vamos a repetir esa falla. Pasamos 1000 camiones, 1000 veces, voy seguro que no ocurre. Pero que ocurre, ocurre. Entonces, pues, de que no ocurra nunca, jamás, no es cierto. Puede ocurrir esta falla, pero pues no nos detenemos a estudiar ese tipo de fallas. Bueno, están las consecuencias, creo que los he venido hablando a lo largo de la presentación. Puede haber calentamiento, obvio, sí, la fusión también, la reducción de la vida, claro, porque ya les he mencionado que la temperatura puede elevarse cuando hay fallas o se eleva y que pues la vida útil del equipo disminuye. Por ejemplo, un transformador más o menos debe servir al sistema más de 30 años, inclusive llegan a 50 años. Pero si constantemente este transformador está siendo sometido a cortocircuito, fallas, entonces va a envejecer, ¿no? Todas las bobinas y puede que no llegue ni a 20 años, ¿no? Puede que ni siquiera llegue a 20 años. ¿Por qué? Porque ha estado sometido pues a situaciones extremas. Pero si no le pasa nada, ese transformador vive pues eternamente, ¿no? Como también ya les he comentado, creo, que en La Oroya está, creo que Paccha 2 o Paccha 3, uno de los Paccha, una central de generación que tiene más de 100 años girando. ¿Por qué? Porque es una central mediana, buen agua, ¿no? El agua es bastante buena, es hidráulica y todavía tiene un diseño antiguo. No sé si lo habrán tapado o no, pero las veces que yo he ido a visitarlos, a La Oroya, el rotor lo ves girando. O sea, viene pues obviamente la turbina, ¿no? Le das fuerza con el agua, le cae el agua a las turbinas, la turbina mueve el eje, y en el eje está el rotor con sus polos salientes, y ustedes lo miran
así así como está en los libros, igualito. Entonces, ese sí es una buena visita. No irse a Mantaro, ¿no? Antes los jóvenes, bueno, yo no me pongo a que se vayan, ¿no? Pero los jóvenes muchas veces son aventureros, ¿no? Quieren irse hasta Mantaro. Mantaro, pues, está lejísimos, y luego de Pampas, todo es abismo. Una carretera no es, pues, asfaltada, nada, es una carretera de una vía, un auto y medio, entonces para que pase el que viene tienes que arrimarte a un costado para que pase. Ahora, hasta ahora todavía no ha habido accidentes, ¿no? Y eso está bien. Imagínense ustedes, pues, por hacer todo un periplo hasta Mantaro, se vuelca el camión, mejor dicho, el ómnibus. ¿Para qué arriesgan la vida si es que la vida para ustedes recién empieza? Nunca entiendo esa vaina, ¿no? Los jóvenes a veces son, pues, muy avesados, ¿no? Quiero conocer. Bueno, ya eso es cuestión de, uno se le dice, si quiere suicidarse, se suicida, pues, ¿no? Entonces, como les menciono, en cambio, si ustedes van, yo he ido un montón de veces, obviamente, porque como saben, pues tengo amistades ahí, inclusive ahí de la uni, trabajando ahí como jefe de turno, llego y me atienden pues como rey, pero yo voy con camioneta, ¿no? Entonces, tranquilo, el chofer tiene que estar bien dormido, ¿no? Entonces no hay problema, tengo por lo menos una cierta seguridad. Entonces, las perturbaciones, las caídas se caen o elevan la tensión, obviamente perturbación en las comunicaciones, en las redes vecinas, ¿no? Porque una falla pues afecta no a mí nomás, sino al que está conectado también, ¿no? Y otra también es la pérdida de sincronismo. Entonces, las pérdidas de sincronismo son normalmente cuando hay una falla bastante importante y además hay desconexión de cargas, ¿no? Entonces, ese tema ya ustedes lo van a ver cuando siguen el curso de estabilidad, y en la cual, pues, cuando hay un cortocircuito van a ver que los generadores térmicos se embalan y salen fuera de sincronismo, normalmente. Eso lo van a comprobar ustedes. Yo no les demuestro aquí nada, pero les estoy dando la idea para que cuando ustedes lleven ese curso, realmente en sus simulaciones va a pasar eso. Ya el profe tenía razón. O si no es así, ya pues requintan, ¿no? Total, ya no estaremos. Bueno, el objetivo. Los objetivos es igual que similar al de flujo, determinar las corrientes en todas las zonas, los voltajes en todas las barras, las potencias de circuito y las impedancias vistas por los dos. Básicamente eso. No hay más misterios acá. Para digamos, esquematizar más claramente, porque a mí no me enseñaron, yo sí me acuerdo de cuando llevé este curso, me decían falla monofásica a tierra. ¿Cómo miércoles será pues monofásica a tierra? Decía yo, ¿no? Entonces hablaba, nos explicaba, pero no lo entendía. Después ya lo entendí, ¿no? Luego ya lo entendí. Pero yo no sé si esto les ayuda o no, pero esta es una torre. Hay varias torres, ¿no? A lo largo del recorrido de la línea, y esta es una torre intermedia cuádrica. Entonces se dice que ocurre una falla monofásica a tierra cuando pierde aislamiento, ¿no? Este aislador, y la corriente circula a través de la torre y se va a tierra. Entonces estaríamos en una situación como el que hemos visto aquí, ¿no? Falla monofásica a tierra, ¿ok? Falla de la fase A tierra, falla de la fase A tierra. Entonces, en ese lugar, las tensiones, pues, las de fase por lo menos, están desbalanceadas completamente. Entonces, eso es, quiero mostrarles en la gráfica, ¿no? De que hay una pérdida de aislamiento y acá hay una resistencia de arco y la corriente se va a tierra. Y la falla entre fases tengo la fase 1, fase A, B, C, digamos, y entre las fases B y C ocurre una falla
entre ellas, entre ellas. Aquí hay una pérdida de aislamiento y hay una falla entre ellas. Entonces, creo yo, a no ser pues que esté equivocado, no clarifica la idea de lo que les está hablando. No es que una barra, no es en el extremo, sino la falla puede ocurrir en cualquier punto de la red. No sé si eso aclara. ¿Alguien tiene alguna pregunta para seguir avanzando? Pregunten, jóvenes, a ver si algo está claro. Vamos a preguntar si ha entendido. Y si no, por no hablar y no preguntar, si no explica lo que les he explicado, vamos a bajarle 5 puntos por no escuchar. A ver, para que sea más bonito, para bajarle 5 puntos, vamos a sortear. A ver, el que salga. Ahí están. Los que no han venido, por supuesto, ya tienen que venir a clases, ¿no? Voy a revisar mi asistencia. El que no lo ubico en buena hora, mejor para mí. Vamos a tirar. A ver, que nos explique lo que he explicado. Es decir, explique lo que acabo de explicar en relación a las fallas, ¿no? Vamos a girar. Están viendo, ¿no es cierto? La ruleta. A ver. 34. ¿Quién es 34? El número de orden 34, ¿quién es? Alce la mano, yo le digo quién es. O sea, acá no hay pierde. Es Brandinet Brandon, profesor. A ver, 34. Brandinet Brandon es. Sí, profesor. Eso es. No entendí muy bien la última parte. No sé si... No, es Brando Pradinet. Sí, profesor. A ver, joven Brando, explique lo que le he explicado. Allí, la letra... Ahí. Pradinet. Sí, profesor. Adelante, explique lo que le he explicado. He preguntado, ¿han entendido? No me han dicho nada. Y supongo que tú has entendido lo que te he dicho. Explique nuevamente usted. A ver, ahí tenemos una torre, tenemos las 3 fases, todo ese rollo. Tú eres profesor. Adelante, joven. No puede explicar. Es que no entendí muy bien porque estaba haciendo... No te entiendo, no, estás casi sin micro. Ok, bueno, tiene que estar atento. Ya van perdiendo puntos. Vamos a otra ruleta. Para que no digan que le tengo bronca ni cosas por el estilo, ¿no? Ustedes saben que aquí vale la buena suerte que tengan. Ok, salió 34. El segundo. Uy, 8. 9. A ver, vamos a ver quién es 9. Cuadros Cruz Kevin. Aló, profesor. A ver, explica lo que he explicado.
En esa parte ¿Te donde ganas 5 puntos o te resto 5 puntos? Así de se me había fácil. ido el internet, profesor. No sé si se da cuenta que me he vuelto a conectar. No te escucho. Se me había ido el internet. No sé si se dio cuenta que me he vuelto a conectar. Se lee del internet y no ha dicho nada. No, me he vuelto a conectar. ¿Qué números tengo? 34-9. El tercero, último. El suertudo, el suertudo. Lo que pasa es que yo hablo nomás, he hecho ¿cómo se llama esto? He hecho una radiola y ustedes no dicen nada. Eso no es, pues, ¿no? Ya, el siguiente, último. Cuatro uno. Saavedra Sacadi, profe. Puta A madre. ver, 4-1. Saavedra Sacadi. Cabrera, no. Saavedra, ¿no? Saavedra. Saavedra, profe, Saavedra. Saavedra, ya. Joven Saavedra. ...41... Joven Saavedra, ¿estás? No está. ¿O se ha ido? Se le ha ido el internet. Bueno, entonces, ¿a quién estoy? De repente, a todos se lee el internet. Bueno, vamos a seguir. Vamos hasta las siguientes preguntas que voy a hacer. Estén atentos. Profe, era del aislamiento, profe, cuando pierden aislamiento, se va por la torre la corriente. Tienen aislamiento, Ah, bien. obviamente. Y continuaran con el aislamiento, estarían, pues, ¿qué te digo? Normal, ¿no? Pero pierden aislamiento. Profesor, una consulta. ¿Esos no son cables desnudos? No. Claro, pero el que pierde el aislamiento es el aislamiento. El aislador. El aislador. Ya, profe. Ya, ok. Bueno, entonces, fallas simples, tenemos allí monofásica tierra. Lo hemos conversado, pero en el lugar de la falla nosotros podemos encontrar o a plantear ecuaciones, condiciones de falla. Como pueden ustedes observar, I, B y C como corrientes es cero, ¿no? Estamos solamente con la fase A hacia tierra. Entonces la fase A, si va hacia tierra con una resistencia de arco que se llama ZF, entonces BA será igual a IA por ZF. De lo contrario, será BA igual a 0. ¿Okay? Las flechas allí verdes te grafican, estoy hablando. Yo no necesito explicar más, ¿no? No necesito explicar más. Está claro, ¿no es cierto?, de que la tensión BA es igual a IA por ZF. ¿Correcto? ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, cuando de falla monofásico a tierra, las condiciones de falla, es decir, las ecuaciones que me describen a la falla de circuitos, las ecuaciones de circuitos, es que BA es igual a IA por ZF, lógico, ¿no? Es tan lógico que ustedes lo ven, ¿no? Lo ven, BA igual a IA por ZF, como también
las corrientes de falla, ¿no? Las corrientes IB y C en el punto de falla son iguales a cero porque no hay de falla. Habrá las corrientes entre líneas, ¿no? Las líneas, ¿no? Corriente en las líneas habrá, ¿no? Habrá fase A, fase B, fase C, que va de una barra a otra, pero como falla no existe, cero. Entonces, estas ecuaciones lo utilizamos en las ecuaciones de falla que hemos visto en la clase pasada, componentes simétricos, ¿no? Vamos a entonces determinar cómo resolver nuestra falla. Aquí tenemos otra falla, dos fases a tierra, en la cual tenemos las fases B y C a tierra, a través de una impedancia. Aquí es igual a BB. BB es igual a IF por ZF, IB por ZF, obvio. BC igual a IC por ZF, obvio. Y luego tenemos aquí algo muy interesante, que IA es cero. IA, la corriente de falla es cero. Si no hay resistencia de arco, si no hay resistencias de puertas, perdón, aquí, antes y después. Como las dos fases se juntan, ¿no? Entonces, la nueva condición de triángulo será la que está como después, ¿no? Si este después es por si acaso, este después es si no hubiera ZF, si no hubiera ZF estaría así. Si hay, ya bueno, va a quedar BA, BB y BC tensión. Entre dos fases, aquí similar, ¿no? Tenemos un caso similar, ¿no? En la cual IA tampoco tiene como corriente. En este caso, como es entre dos fases, tenemos que IB es igual a menos IC, ¿no es cierto? IB es igual a menos IC, BB menos BC es igual a IB por ZF, clarísimo, y IA es igual a 0. Ok, así muy simples las ecuaciones. Esto es para falla trifásica. Obviamente que antes era así, después se vuelve así, ¿no? Cuando las tres fases fallan en un mismo instante, se vuelve un punto, ¿no? Tal como está graficado, ¿no? Tal como está graficado. Acá está. Cuando hay a través de una impedancia de falla, bueno, las tres son iguales, pero igual a IF por ZF. Si hubiera una impedancia de falla o un arco, normalmente las ZF son resistencia pura, son resistencias de arco. El arco normalmente es resistivo, según dicen todos los autores, ¿no? Es que, ¿por qué es resistivo? Porque hay mucho calor, pues, ¿no? Ese calor se mide, entonces hay una resistencia, ¿no? Porque los otros no te generan calor, ¿no? No hay calor si no hay resistencia, ustedes saben eso, ¿no? Si ustedes tienen una cocina eléctrica, es una resistencia. ¿Qué pasa con la resistencia de la cocina? Se calienta. Pero si tuvieran un inductor, bueno, supongo que también hay calentura, ¿no? Eso sí no lo sé. Bueno, aquí tenemos muestras o ecuaciones para falla simple, serie y falla fase 2 abiertas, ¿no? Son, digamos, esquemas que nos permiten a nosotros luego resolver las fallas. Aquí tengo una combinación, una fase a tierra y dos fases entre sí falladas. ¿Cuáles son las condiciones? Acá hay una resistencia de arco. BB igual a BC, porque no hay resistencia de arco, igual a 0. Perdón, estoy hablando mal. En corrientes, IB es igual a menos IC.
BA es igual a 0. BA igual a 0. Ahora, BB es igual a BC, pero eso está de más. Esto no existe acá. Este 0 no existe. Por si acaso, vamos a corregir. Yo no sé, siempre lo corrijo y después aparece. Pero ya que tengo otras versiones, supongo. BB igual a BC, está clarísimo. No hay por qué dudarlo, no es igual a 0. El que es 0 es BA. Las corrientes son contrarias, también se nota en la gráfica, ¿no? Bueno, hablábamos también de otras fallas, ¿no? Si vamos al listado, y les dije, fallas simultáneas entre 2 puntos. Entre dos puntos. Significa que puede haber una falla. Bueno, arranquemos de arriba. Fallas múltiples. Fase a tierra entre 2 fases. Ya eso lo hemos visto. En un mismo punto. Pero también pueden haber fallas entre 2 puntos. Es decir, en Lima, Chimbote. Pues, tengo una barra en Lima, tengo una barra en Chimbote. En un mismo instante puede haber una falla trifásica en Lima y en el otro lado una fase a tierra. Son lugares, 2 puntos extraños, distantes, que no necesariamente tienen que estar conectados, pero son fallas teóricas, ¿no? Simultáneas entre 2 puntos. Es decir, a la vez, en ese mismo instante, hay una falla en Lima, hay una falla en Chimbote. ¿Que se puede dar? Sí se puede dar. Las probabilidades son casi 0, ¿no? Que puede haber ese tipo de falla. Pero de que se puede simular, sí se puede simular. Por si acaso, no es que no se pueda simular, sí. Podemos encontrar circuitos que nos permiten a nosotros resolver ese tipo de casos. ¿Para qué nos servirían? Para nada. Sería un ejercicio, ¿no? De cuánto dominas fallas, ¿no? Y eso sería pues un aliciente grande, ¿no? Yo a veces hago cosas de ese tipo y veo que se cumplen y bueno, simplemente por una curiosidad te sientes contento, ¿no? Entonces aquí estoy graficando, ¿no? Subestación A, subestación B, ocurre una falla pues en un lado y en el otro lado. No, de acuerdo a lo que yo he leído, te puedo decir, nunca lo he hecho, este tipo de fallas ocurren muy nunca, pero se puede hacer los estudios usando las componentes de Clark. Yo lo vi en alguna ocasión en un tema de tesis, ¿no? Obviamente que el hacer la demostración, todo es un ejercicio, pues, de análisis que es simpático, ¿no? Y además como que les puedo decir, agrega, ¿no? Un conocimiento adicional, entonces, pues, en tesis es aceptado. ¿Por qué? Porque te hace un ejercicio pues, de dominio de las ecuaciones circuitales bastante buenas, ¿no? Entonces, pues, como les menciono, por eso que les cuento, que ese tipo de fallas que acabo de señalar, ¿no? Entre subestación A y la subestación B, se hace utilizando las componentes de Clark, ¿no? Allí decía, por eso que les cuento, no me he puesto pues a leer, porque no está pues, yo no le veo aplicación a mi quehacer diario como ingeniero ni como docente, ¿no? Que debo enseñarles lo que son, pero les cuento que así es. Bien, entonces vamos a encontrar
un procedimiento para solucionar, para encontrar cómo es que yo armo mis circuitos de secuencia positiva, negativa y cero para hacer los análisis para cualquier tipo de falla. Esta es una secuencia que yo le he inventado, por si acaso, ¿no? Análisis, por eso dice, circuitos de secuencia para la solución de falla. Si en alguna ocasión ustedes quieren hacer algo, pues, un poco inédito, y encontrar qué tipo de circuitos yo necesito conocer para solucionar un tipo un poco extraño de tipo de falla, un tipo extraño de combinación de fallas, utilicen esta secuencia y les va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Tipo de falla. Determinar las condiciones de falla, ya lo hemos visto. Aplicación de las ecuaciones de secuencia a las condiciones de falla, es decir, las condiciones tienen que ir a las secuencias y después determinar los circuitos de secuencia. Eso se hace para cualquier tipo de falla. Por ejemplo, para la falla monofásica tierra, circuitos de secuencia para acción de falla. Vamos a hablar de la falla monofásica. Esta es la falla monofásica, ya lo hemos identificado, tipo de falla a analizar. Luego vienen las condiciones de falla. ¿Cuáles son las condiciones de falla? Aquí ustedes lo ven, o ya lo hemos visto. Ya igual a IF, ZF por IA, ¿no? Y B y C igual a 0. Aquí está. Entonces, lo llevamos a las ecuaciones de secuencia. No, bueno, aquí está todo simplificado, por si acaso, no está el desarrollo completo. El desarrollo completo me permitiría, pues, utilizar unas 3 o 4 láminas más, pero ustedes tienen en todos los libros, prácticamente en todos los libros, no he visto ni un libro que no lo tenga, paso a paso solucionado de cómo llegas a las ecuaciones finales que yo estoy presentando. Entonces, por favor, dense una molestia de revisar, ¿no? Y van a encontrar los siguientes pasos y que van a converger justamente en lo que les estoy mostrando en esta lámina y en la siguiente, en las 3 siguientes, ¿no? Entonces, para la falla monofásica a tierra, ¿no? Tengo que calcular la corriente de secuencia positiva. ¿Y cómo calculo? Mediante esta ecuación que resulta, pues, de aquí, ¿no? Ya, bueno, luego determino qué cosa me dicen las ecuaciones. De estas ecuaciones, yo concluyo que las ecuaciones que tengo que armar para solucionar la falla monofásica a tierra es que las 3 secuencias tienen que estar en serie, o sea, las equivalentes de las 3 secuencias en serie. ¿Por qué? Miren ustedes. Aquí, ¿qué dice? BA1 más BA2 más BA0, ¿cuánto es? No, sería 0 si es que no hubiera esta impedancia, ¿no? Sería 0 si no hubiera esta impedancia. Pero hay un valor, ¿no? Entonces, que es igual a 3B ZF. Eso se determina muy fácilmente, ¿no? De estas ecuaciones. Aquí está lo que les estoy hablando, por si acaso. Ustedes han hecho, pues, una simplificación y determinaron esta ecuación de secuencias en tensiones. Dice, la suma es igual a 3ZF por IA1. Si vemos aquí, justamente sucede lo mismo, ¿no? La suma es igual a IA por 3BZF. Correcto. Después, ¿qué te dice? Esta figura, la figura te dice, IA es igual a BT entre la suma de las impedancias.
todas las impedancias. Aquí está. Bien, entonces ya está solucionado. Mirando más en detalle, BA0 es igual a menos y A0 por Z0. Aquí, ¿no? Si la corriente estuviera entrando, sería BA0 igual a IA0 por Z0. Pero vean el sentido de la corriente, ¿no? El sentido de la corriente es esta. Entonces, pues BA0, que ustedes ya conocen este tema, es igual a menos IA0 por Z0. Igual que BA2 y B Thevenin es igual a BA1, ¿no? Más IA1 por Z1. Aquí está. ¿No? B Thevenin es igual a B1 más, pasas al otro lado igual, o menos si lo pones a este lado. Entonces ya tenemos cómo resolver el circuito monofásico activante. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Veamos lo principal. Lo principal es la siguiente, ¿no? ¿Qué voy a hacer para yo determinar las corrientes y tensiones en todo mi sistema en análisis? Y ya sea con programa o manualmente ahora, ¿no? Porque eso va a ser tarea, ¿no? Después del examen. Entonces van a tener que ustedes hacer los cálculos manuales. Seguro que se van a apoyar ustedes con Excel, algunos se apoyarán con MATLAB. Bueno, cada uno va a tener que hacer el cálculo en la forma que más se le acomode. Entonces, el procedimiento lo he listado también aquí. Son de la A a la P, Q, a la Q. Bueno, en este caso vamos a tener un sistema como el que se les estoy mostrando, ¿no? Aquí tenemos un generador, un motor, otro motor, tenemos un transformador, otro transformador, se ve el grupo de conexión, punto de falla. Aquí va a fallar, en la barra B. Mucho cuidado. Una cosa es que falle antes de del cuadrito y otra es que falle en la barra. ¿No es cierto? Un cálculo, digamos, Para amigos de YouTube. en barra diferente a un porcentaje de la línea. Vamos a hacerlo fallar en la barra B. Vamos a considerar que todo sea una vecindad, sea más o menos la falla, pero en la práctica ustedes tienen que entender que después del interruptor, el interruptor B es distinto. No, allí estaría saliendo la corriente y si falla en barra, estaría entrando la corriente a través del transformador. A través del interruptor, obviamente que también el transformador de corriente. Bueno, en este caso vamos a suponer que esté muy cerquita de la barra B y que sea la barra B. Bueno, muy fácil. Bueno, aquí esto ya lo hemos visto varias veces, grupos de conexiones, para refrescar la memoria, pero este es nuestro sistema, por si acaso, es nuestro sistema. ¿Qué hemos dicho aquí? Un transformador I de 5, un transformador I de 7, una línea, un motor, generador, viene en vacío, y está operando en vacío. Está operando en vacío a una determinada tensión. Es decir, no tiene carga, simplemente están conectados. Ojo, en algunas ocasiones yo he visto que es necesario incluir
las corrientes de carga. ¿Por qué? Porque las líneas pues nunca no dejan de operar, están operando, están alimentando una carga y ¡fam! Ocurre un cortocircuito. ¿Y qué hacer, no? Para solucionar y contemplar las corrientes que estaban circulando. Muy simple, muy fácil, ¿no? Se considera pues su cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué harían ustedes? Como les digo, ya tienen ustedes todos los conocimientos teóricos para hacerlo, ¿no? Porque conocen muy bien el teorema de la superposición. Entonces, utilizando el teorema de la superposición, ustedes lo que hacen es, primero, como si no hubiera carga. No hay carga. Luego consiguen la carga y superponen, y ese es tu resultado final. ¿Ok? No sé si les haré eso, pero tal vez sí, tal vez no, tal vez con algún problema pequeño, ¿no? Para que vean cómo se agrega. Sí, lo he hecho en varias veces. No en varias veces, no, en pocas veces sí lo he comprobado. Funciona la superposición a la perfección. Entonces, este es nuestro sistema. Aquí está trifásico. No, está en conexión trifásica. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿No? La idea es que ustedes sepan, primero, encontrar las corrientes de falla. Por ejemplo, esta falla, aquí estamos representando una falla bifásica. Primero, encontrar esta corriente. Después, encontrar las corrientes que regresan, porque las corrientes que bajan tienen que subir, suben por los neutros. Tienen que encontrar las corrientes por cada fase, A, B, C. Tienen que encontrar las corrientes en la otra zona, porque como entenderán, ya hemos visto muchas veces de que ¿quién reparte a las zonas? El transformador. Entonces acá tenemos zona 1, zona 2, zona 3, ¿no? ¿Cuáles son las tensiones en la zona 3 o barra D? ¿Cuáles son las tensiones de fase? Porque aquí están a la referencia. ¿Cuáles son las tensiones entre líneas? Entonces, toda esa gama de requerimientos, ¿no? Se tienen que determinar por componentes simétricas. Aquí están las tres zonas, red en estudio, de acuerdo a la plantilla que les he dado, ¿no? Transformar en por unidad, ya todo está en por unidad, entonces ya está transformado, los valores que están ahí están dados, ¿no? Entonces, secuencia positiva solamente existe la fuente, en secuencia negativa no existe fuente. ¿Por qué? Porque se supone que cuando fabricas pues generadores que tengan, ¿no?, como tensión interna A, B, C, espaciados 120 grados perfectamente, y además tensiones internas barra son iguales, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, no es que criterio, sino base a esa realidad, pues no hay acción en secuencia negativa, pues no. Si hubiera un desbalance, sí habría, pero fuente en secuencia. Bueno, entonces reemplazas todos los valores que tengas, ¿no?, en secuencia positiva, negativa y cero, los que te corresponden. No sé si eso está claro. Preguntas, jóvenes. Después no estén teniendo pues demoras en resolver su problema. Vamos, jóvenes, pregunten. Voy a preguntar a vez a 3 personas. ¿Entendido? Ya, bacán, ¿no? Están retirando y no me digan que su internet no funciona. Profesor, una consulta. Yo, por ejemplo, tengo esta red no te ya. Escucho. No te Profesor, escuchamos. yo, por ejemplo, tengo una red, ¿ya? Tengo, ya. Yo,
por ejemplo, ya hay un cortocircuito de CAD, ya, pero yo no sé que hay un cortocircuito de CAD. ¿Cómo yo voy a identificar o cómo yo voy a hallar que hay una falla de CAD? De CAB como CAB. De CAD, o sea, por ejemplo, hay un cortocircuito. Las fallas no producen, son puntuales, jóvenes. Se producen en la barra C o en la barra D, pero no se van a producir nunca, pues, a no ser que hayan fallas distintas, un tipo en la barra B, otro en la barra D. Solamente la falla se produce en una sola barra. Ya, ok. ¿Y cómo, de qué forma me daría cuenta yo? Bueno, si estás operando los relés y la información que obtienes de campo, te lo va a decir exactamente qué fallas hubo, a qué hora, cuál fue su corriente, porque cuando nosotros, digamos, diseñamos una línea, tenemos allí receptor de datos precisos, inclusive analógicos, tenemos las ondas y tenemos los datos, los valores que han ocurrido, que se han producido para un tipo de falla, ya sé de antemano haya habido. Pero como te menciono, nosotros estamos en estos momentos en el curso de análisis de fallas y vamos a determinar fallas para esa red, que es muy distinto. Entonces estamos señalando que vamos a considerar que se produce una falla en la barra B y para esa falla van a hacer sus cálculos, tensiones, corrientes en todas las zonas y en todas las... Esa es la idea. No sé si entendió, porque lo que me está preguntando no tiene nada que ver con lo que he hablado. Sí, profe, estoy haciendo mis apuntes. Sí. Ya. Ok, entonces repito. Vamos a retornar al comienzo, después preguntamos. Ya hay 3 jóvenes que tienen 5 puntos, no han querido 5 puntos más, por no hablar lo que yo he dicho. Nada más que tienen que hablar lo que yo digo. Profesor, van a considerarse profes, ¿no? Estimados jóvenes, miren, ustedes van por una falla en la barra B, para determinar las corrientes, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tal conforme yo hago, porque se supone que han entendido. Entonces, si han entendido, me preguntan, pues les digo, no me han entendido, me preguntan, profesor, no he entendido. Ayer he estado pensando toda la noche en alguna situación incómoda. Bueno, pues no has dormido, no le he entendido. Pero si nadie dice nada, quiere decir que me han entendido. Si me han entendido, ustedes tienen que tener la capacidad de explicar lo que yo he dicho. Así nos hacían los profes ahí cuando estudiábamos. A ver, explica, párate al frente y explica. No tenemos que ir al frente y explicar lo mismo. A veces hablábamos payasadas, pues se reían de nosotros, ahí queda, ¿no? Pero esa es la mejor forma de saber si están ustedes entendiendo. Voy a repetir y de ahí... Bien, entonces veamos lo que desde el inicio. Vamos a hablar de una falla monofásica a tierra. O sea, vamos a hablar de esta falla. De esta falla. Hay una falla monofásica a tierra en la cual la fase A es la fallada, por si acaso la fase A es la fallada y se va a tierra. Hay una corriente de falla de la fase A. No hay corrientes de falla en la fase B y C, porque no están yendo a tierra. La fase A, como ocurre una falla en la fase A, entonces el triángulo, ¿no?, de tensiones se modifica. Tengo un antes y tengo un después, como está en la figura. Y además, las líneas verdes, ¿no?, te dan una claridad de lo que está ocurriendo. Eso es lo que ustedes deben conceptualizar.
hay una variación de la tensión de la fase A, o sea, él antes tenía un BA, ahora es otro BA distinto, torsionado, que es igual a BA, es igual a IA por ZF. Y B y C no es cero, es igual a cero porque no hay corriente de falla. Después les expliqué, antes les había explicado para que entendieran, parece que nadie me entiende, en la cual les dije, vamos a suponer que esta es una torre cualquiera de la línea de transmisión y pierde aislamiento a este aislador. Como pierde aislamiento, entonces la corriente fluye a través de él y se va a tierra. Esto se llama monofásica a tierra. Pero las otras fases no han perdido aislamiento, entonces ellos mantienen, ¿no?, mantienen la corriente circulante. En cambio aquí se ha ido a tierra. Como ven, aquí no hay arco, en la otra fase tampoco hay, entonces no hay corrientes de falla. Aquí, en la barra A, sí hay una fase a tierra. Es una explicación. Luego les dije que para, digamos, determinar o para hallar digamos, las fallas, las corrientes de falla, las corrientes en falla, por las líneas, las tensiones en las barras, ya, cuando el sistema está en falla, la barra B está en falla, ¿cuál es la corriente por la línea? ¿Cuál es la tensión en la barra D y en todas las fases? En la barra A, ¿cuáles son las tensiones? Entonces, para eso hay una metodología que les había dicho que está en todos los puntos, ¿no? Aquí, ¿no? Defino mi red de estudio. La red de estudio, ¿cuál es? Esta es mi red de estudio. Defino valores base. Defino valores base. Transformo la red de secuencia de valores unitarios. Es cuando todavía no está en valores unitarios. Determino el lugar de falla. Entonces vamos a arrancar del D, porque se supone que esto ya lo conocen. Y los datos que están aquí, punto 2, punto 2, punto 08, están en unitario ya. Ya no necesitan llevarla a valor unitario. Ya están en valor unitario. Entonces tengo el circuito, ahora dice determinar el lugar. ¿Cuál es el lugar? Barra B. Barra B. Este es punto de falla. Como le dije, ya sabemos, están en por unidad. Entonces, como hay tres secuencias, construyo tres redes de secuencia. Secuencia positiva, negativa y cero. ¿Tengo los valores? Sí, son datos. Son datos de impedancia. Están dadas en el cuadro de... Ahí están todos los datos. Positivo, negativo, cero, positivo, negativo, cero, positivo, negativo, cero. X del transformador se supone igual para todas las secuencias. Entonces, punto 12, en este caso punto 10, será para estos transformadores, y para este motor tengo positivo, negativo y cero. Entonces, tengo todo lo que necesito, porque eso se mide placas, se hacen mediciones, ¿qué importa? ¿Cómo lo consiguen? Pero lo consiguen. Aquí están las tres redes de secuencia, positiva, negativa y cero. Ya está. ¿Por qué no unimos A con B? Eso se lo dije en la clase pasada. Bueno, hasta aquí ya está la explicación. ¿Entendieron, jóvenes? Si no, nos quedamos hasta las 6. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir la parte de por qué no se une A con B para refrescar la memoria, por favor?
Se lo dije la semana pasada. Ya pasó una semana, ingeniero, por favor. Sí, que confiaste. Ahí está. Bueno, la semana pasada. ¿Qué ha pasado, no? ¿O sí les he pasado? No lo puse en el Moodle, profe. Profe, Ya. no. Ahí tienen el transformador y puesto a tierra delta. Aquí. ¿Está bien? Este es en secuencia cero, la presentación del programa en secuencia cero. ¿Preguntas? Bien, entonces, en secuencia cero, ese transformador se representa de esa forma. Porque si no están allí, pues se les va a venir la noche, por si acaso. Ya mejor les voy a dar sus notas después del examen parcial, para que vean cómo andan, porque da la impresión que no están andando bien. Porque, bueno, probablemente tampoco porque están dedicados a flujo y no han visto esto, ¿no? Vamos a ver cómo ven ustedes. Ok. Entonces, allí está lo que les he mostrado, el por qué ese transformador tiene que ser representado en secuencia cero, como ven aquí. ¿No? Como dice el cuadro, ¿no? ¿Por qué? Porque este transformador, como ven ustedes aquí en el dice I delta puesto a tierra, I delta puesto a tierra. Entonces, en secuencia cero, el transformador I delta secuencia puesta a tierra se representa con la impedancia a tierra por el lado de I, ¿no? Aquí está para el transformador CD y en este lado para el transformador AB. ¿Claros? Sí, ingeniero, gracias. ¿Está más claro? Profesor, ¿y esa inductancia sin valor que está al aire? ¿Cuál? La que... Allá en el A. Ajá. Es que es infinito. Mira tú, a ver, miramos. No lo tiene, no, le va a pasar. Disculpa, aquí está, dato. I0. Gracias, ingeniero. Ok, ya pues ahora la impedancia Thevenin en el punto B. Papayita, ¿no es cierto? Para todas las secuencias. Entonces calculan la impedancia Thevenin. ¿Se les fue el audio solo a mí? En la fase de secuencias positiva, en la barra B, punto 188. Tienen que hacer paralelo serie, ¿no?
luego viene la secuencia negativa, lo mismo, la secuencia cero, lo mismo. Y bueno, pues luego, digamos, lo que tienen que hacer es, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Qué es lo que han tenido? Miren ustedes la idea aquí, ¿no? Como les menciono, aquí les estoy explicando como para que ustedes no tengan, pues, dificultades en entender. Cuando tengo esta red, vean ustedes a la anterior, aquí, o aquí, que es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí ya. Esta es secuencia positiva, full secuencia positiva. Entonces, en secuencia positiva, lo reduzco. Ustedes saben, acá tienen dos impedancias en paralelo, su equivalente. Tienen serie, su equivalente. Entonces, el equivalente, obviamente, ¿no? Paralelo serie. Como pueden ver, miren, es aquí, esta corriente, ¿qué es? IA, ¿no es cierto? Porque estamos en secuencia positiva. IA1, este es IA1. ¿No es cierto? Mirando que este es IA1, ¿es cierto o no es cierto? IA1, este de acá. Esta corriente es IA1, porque estamos en secuencia positiva. ¿Por qué? Pues hemos dicho lo siguiente, ¿no? Hemos dicho de que para determinar la corriente, ¿no? En fallas monofásicas a tierra, ¿qué tengo? Tengo IA, que va, ¿no? IA todo. Este Z1 es la impedancia Thevenin. Y viene IA1 y viene B Thevenin como dato y tienen que calcular BA1. Entonces, aquí, ustedes, como pueden observar, tienen IA1, pero este IA1 viene de la línea y viene del transformador, la suma, ¿no? La suma de la corriente que viene en positivo todo, de la línea y el transformador, y será IA1 derecho, IA1 esto, y la suma es IA1, ¿no? Entonces, si miramos un poco a esta gráfica, tenemos, se produce una falla en B. ¿De dónde viene la corriente? Viene del lado derecho y viene del lado izquierdo. Entonces, eso es lo que les quiero decir aquí, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo aquí. En secuencia positiva, viene del lado derecho, viene del lado izquierdo. Pero, ¿cuánto viene? Pues no es cierto, si ustedes tienen las impedancias, ¿no? En ambos lados, por divisor de impedancia, ¿no? Divisor de corriente, ustedes saben cuánto viene de A hacia B y de A hacia B. En secuencia positiva. Igual en secuencia negativa, igual en secuencia cero. Estas son las impedancias. Los otros. Es lo que les quiero decir, ¿no? En realidad tienen ustedes este circuito. De un lado derecho, del lado izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Entonces, si ustedes tienen el IA1, lo parten, IA2 lo parten, IA0 lo parten, ¿no? Sí, bacán. Si yo tengo partido ya mi secuencia positiva, por ejemplo, mi corriente es por la línea, de C hacia B, también tengo positivo, negativo, también de C hacia B, cero también de C hacia B. Pues tengo la secuencia positiva, negativo y cero por la línea. Por lo tanto, multiplico por la matriz y ya tengo la de fases. Entonces, finales, yo tengo las corrientes por las fases, ¿no? Fase A, fase B, fase C. No, esta es
por si acaso tómenlo como concepto, porque aquí lo que les estoy mostrando es 2 fases a tierra, pero la idea sigue siendo la misma, ¿no? Si yo tengo secuencia positiva, negativa y cero para C, de C hacia B, entonces lo multiplico por la matriz de transformación T, tengo las corrientes de fase que van de C hacia B, ¿no? Fase A, fase B, fase C, y también corrientes en este lado, ¿no? Porque de la fase A, B, C. Pero aquí hay un detalle, por si acaso, hay un detalle, que estos transformadores son I delta. I de 5, bueno, tienes que en secuencia positiva, no, en secuencia positiva hemos dicho en pasada que sale en un sentido y para secuencia cero en otro sentido, ¿no? Entonces, cuando pasas tus corrientes de un lado del transformador a otro, tienes que girar tanto las corrientes tensiones en el mismo sentido y luego esos valores sí utilizas para encontrar fase A, fase B, fase C. Es papaya, ¿no? En realidad es un entrenamiento, no hay bueno, no sé dónde encontrarán, pero no me acuerdo haber visto, sí he visto en un libro cómo se hace, pero ustedes no están en la uni, pues es lo malo. En el libro de Stevens hay partes que te guían, pero pues la lógica ya, no hay aquí mayores incógnitas que resolver. Bueno, pues es todo lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, creo que aquí está, mire, ahora necesitamos tener tensiones y corrientes de la misma forma. Bueno, aquí está, digamos, ya explicado, miren. Me salió 390 ya. Entonces tengo corrientes que vienen de C hacia B, de A hacia B. Menos 257, la suma es 390. Esta corriente va hasta la C. Pero esa corriente cuando pasa hacia el otro lado, pasa con el ángulo modificado, ¿no? Por el grupo de conexión. Lo mismo a este lado. Esto es para la secuencia positiva en todas las zonas. Tengo en la zona 1, zona 2, generador. En la secuencia negativa igual, ¿no? Pero hay que girarlo al revés, ¿no? Sale menos 240. En secuencia 0 no necesitas. Solamente en secuencia 0, tanto las tensiones y las corrientes en el lado A o en el lado D son 0, porque las corrientes no fluyen hacia D ni hacia A, simplemente se quedan en la zona de la línea y transformador, porque los grupos de transformación, o sea, mejor dicho, los grupos de transformación son I y D puesto a tierra, pero en el lado de la línea. Entonces, no tengo secuencia 0 en la D, no tengo corriente de secuencia 0 ni negativo en la zona 3, ni en la zona 1. Entonces, como pueden ustedes observar, va solamente de C hacia B la corriente de secuencia 0 y del transformador viene la corriente a través del neutro, ¿no? Y si tú multiplicas por 3, ¿no? Porque así lo dice la teoría, 3 por este valor va a ser justamente la corriente por el neutro del transformador, la corriente y 0. Y también sacas la corriente por el neutro del transformador. Y hay una corriente de falla, entonces ustedes comprueban, esto es en cuanto a tensiones, por si acaso. En cuanto a tensiones, por eso dice LM, ¿no? En tensiones, ¿cómo es que determinas la tensión? Bien fácil, bien papaya. Vamos a regresar al punto
que estamos nosotros empezando a ver. Aquí, entonces, tenemos Z1, Z2, Z0, que son impedancias Thevenin. Tenemos la corriente, ¿ok? Y tenemos la tensión Thevenin en el punto de falla. Antes de la falla, la tensión en ese punto era tanto. Bacán. ¿Cómo hallo BA1? ¿Papaya o no papaya? ¿Sí o no? BA1 lo calculo, BA2 lo calculo, BA0 lo calculo. ¿Hay algún inconveniente, Fabio? Conozco BA1, conozco B Thevenin, conozco las Thevenin de Zetas. Es muy fácil calcular las BA1, BA2, BA0. ¿Cierto? Cierto. ¿Alguien duda? No creo. Profesor, una pregunta. ¿Voltaje de Thevenin siempre va a ser 1 por unidad? ¿O algún criterio para calcularlo? No, estás en por unidad, sale otro por unidad. O sea, respecto siempre a esa misma zona, ¿no? A todas las zonas. Z1 es un valor para ese punto, B, barra B. Z1 será distinto para la otra barra, porque tienes que hacer pues reducciones distintas, ¿no? Sí, Cada claro, pero el voltaje de Thevenin siempre va a ser 1, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto en el curso de circuitos, las impedancias Thevenin dependen de dónde tú quieras hacer, y ese es un valor único para esa barra. Claro, pero como en vista de los datos que vi que dio, no dio ningún dato de voltaje. Y entonces asumió que es una... La tensión Thevenin es dato, es tensión previo a la falla. Ah, ya, ok. Son datos previos, ¿no? La tensión Thevenin es dato de falla, ángulo cero normalmente. Ok, gracias. Bueno, pues aquí ya tenemos las tensiones, ¿no? Como les había señalado, si tengo la tensión Thevenin, hay la tensión BA1 en la barra fallada, entonces comienzo a determinar cuál es la tensión en la barra C, en la barra D, en la barra A. Entonces, pues si tengo tensiones de secuencia en cada barra, tranquilamente las tensiones de fase salen papayita. Ahí están las tensiones, miren. Tensión BA1. Ya. Tensión en C, tensión en D. Igual para la secuencia negativa. Hasta allá la tensión BA2, calculas las tensiones en las otras barras. En C, en D y en A. Y la de secuencia 0, que solamente tiene tensiones en la barra B y en la barra C. Y multiplicando, pues salen las corrientes, tensiones. Bueno, ahí está una solución, creo. No pensé que había hecho tanto, ¿no? Para falla bifásica tierra, ¿no? Las ideas son las mismas, no hay mayor problema. Por ejemplo, aquí tenemos la corriente de falla, pero si sumas estas corrientes dan igual a la corriente de falla. Bien. Entonces, ¿qué hacemos, jóvenes? ¿Seguimos? ¿O se quieren ir a duchar para jugar el partido? Profe, mi Juan está que se quema, profe. Mi Juanecito. Ya toca, ya. Bien, nos vemos el sábado a las 10 para
para verlo de flujo. Yo creo que en flujo está bien y yo creo que también en corto, no se preocupen. Ya lo entenderán. Ya. Profesor, por favor, ¿podría subir estos PPT, por favor? Sí, voy a subir los dos. Lo estoy debiendo a 2. Hoy de la semana pasada también. Ya, listo, profesor. Muchísimas gracias. Okay. Nos vemos, chao. Gracias, Cuídese, profesor. Cuídese. Chao, profe. Cuídese, profe.